Nos encontramos con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Salazar, bienvenido. ¿Cómo está usted? Juan Carlos, encantado de estar con ustedes. Bueno, tenemos tasas de crecimiento que son una envidia en países latinoamericanos, en nuestros vecinos, el mundo mira al Perú, hay inversiones. Pero, ¿qué está pasando con el tema industrial? ¿El sector industrial se está moviendo al mismo ritmo que los indicadores macroeconómicos? No. Y ese es un tema que nos debe preocupar a todos como peruanos, digamos, y no solo el sector industrial. El sector, hay cuatro sectores que nosotros lo llamamos los sectores duros, que son el minero, el industrial, el agropecuario y el pesquero. Y de esos sectores, el único que está más o menos creciendo bien, salvo el año pasado por el tema del café, es el agropecuario. Y el resto se ha estado basando sobre sectores como construcción, como finanzas, como sector servicios, como turismo y hotelería. Y esos son los sectores que nosotros llamamos volátiles. Entonces hay que tener cuidado cuando miramos el crecimiento del país, porque si bien es un muy buen crecimiento, como tú dices, y es un crecimiento que genera envidia, es un crecimiento que si nosotros no corregimos problemas internos en el país, también se nos puede ir. Y debemos estar alertas y atentos para no permitir que eso pase. No hay razón para que eso pase si es que tomamos acción como peruanos. ¿Dónde se está desarrollando la industria en la actualidad? La industria está muy concentrada en Lima y básicamente se desarrolla alrededor de la costa. Y la sierra y la selva han tenido muy poco desarrollo industrial. Justamente en el foro hemos estado escuchando ponencias sobre cómo ha perdido participación, por ejemplo, la industria en Junín. Y esos son temas que nuevamente debemos ocuparnos, o sea, como digo, preocuparnos y ocuparnos. No asustarnos, pero sí ocuparnos. Porque hay que analizar qué cosa es lo que está haciendo que este crecimiento que debería darse en el sector industrial no se esté dando. Y ahí caemos en lo que ha terminado siendo el Plan de Diversificación Productiva o el Plan Nacional de Diversificación Productiva que acaba de lanzar Produce, que está ahora en consulta pública por 45 días. Y es encontrar dónde están los problemas para que esta generación de valor agregado, que es lo que hace la industria, no se esté dando, ¿no? Ahora, a nivel de las provincias, queremos enfocarnos en Junín, en la sierra central del país. ¿Esta región está lejos de desarrollar su industria? ¿Lo ve así usted? A ver, te lo voy a poner, está lejos y cerca. Ya. ¿Y por qué digo lejos y cerca? Hay un tema, sí hay un problema de infraestructura que tenemos que resolver, pero son muchas veces decisiones políticas las que terminan resolviendo estos problemas. ¿Y por qué digo lejos y cerca? Porque las soluciones son conocidas, las soluciones se sabe cuáles son y se sabe qué tendríamos que hacer para poder volver a generar esta competitividad de la región Junín, que es un tema de infraestructura, el tema de la carretera central, el tema de los trenes, o sea, en general, cómo generamos comunicaciones rápidas, no solo con el Perú, sino con el mundo, para que Junín vuelva a ser lo que en su momento fue, y estaba escuchando, ¿no? Fue pionera en textiles, pionera en alimentos, pionera en, no me acuerdo cuál otro más, pero en varios rubros fue la pionera. Y eso hoy no está ocurriendo. Entonces hay que preguntarse por qué y qué tenemos que hacer para cambiarlo. Y en ese aspecto, ¿qué deben hacer, considera usted, las micro y las pequeñas empresas? Junín basa su economía en el sector comercio y servicios y principalmente aquí en la región, y siendo Huancayo una zona estratégica, tiene una interesante actividad comercial, principalmente estas unidades económicas como micro y pequeñas empresas. ¿Qué deben hacer estas micro y pequeñas para dar el salto, el despegue? Bueno, empezar a buscar intercambio tecnológico. Y eso es lo primero que deberían hacer lo más rápido. Pero hay parte que pueden hacer las micro y pequeñas empresas, pero hay parte que son políticas públicas. Y en el tema de políticas públicas hay problemas. Hay problemas con una sobreregulación laboral, hay problemas con una sobreregulación tributaria, es muy complicado cumplir con el tema tributario, hay temas ambientales, hay temas de todo lo que llaman la permisología con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces,
Si bien queremos que la micro y pequeña empresa crezca, hay una parte que es de la micro y pequeña empresa, pero hay una parte que es el entorno. Y mientras el entorno no se vuelva favorable para su desarrollo, por más buena voluntad y por más emprendedurismo que haya, va a ser muy difícil que puedan surgir. Necesitamos todos, y donde sí deben actuar es en tratar de influir para que su entorno cambie. ¿Y eso qué significa? Hacer conocer no solamente a los políticos, sino también a la población en general, a través de ustedes, los medios, cuáles son los problemas, para que todos tomemos conciencia y, haciendo causa común, logremos que los políticos dicten las normas que se necesiten o tomen las decisiones de inversión, como la inversión en infraestructura. Ahora, además de eso, señor Salazar, ¿qué está pasando con el tema de las grandes empresas que hay en el país y varias transnacionales que están empezando a instalar o ya han instalado plantas en diversas provincias del Perú? Pero se han olvidado de la sierra. ¿Por qué aquí en la región Junín, en sus provincias, no se instalan estas grandes empresas que operan en nuestro país? El principal problema hoy es conectividad. Cuando hablamos de conectividad me refiero a carreteras, me refiero nuevamente al tren, me refiero a que los productos que se produzcan en la región puedan salir rápidamente a los mercados internacionales y al mercado nacional. Un contenedor llevado de Junín a Lima cuesta más que un contenedor llevado de Lima a China. Eso no puede ser. Eso tenemos que lograr que cambie. Y para eso necesitamos nuevamente infraestructura, inversiones. Y necesitamos decisiones políticas que empujen esas inversiones. Porque si un camión se va a demorar 18 horas, si no hay huelga o si no hay un problema, que puede terminar siendo 24, 48 horas, el costo de eso, la mayoría de los productos hoy en un mundo competitivo no logran absorberlos, porque no es lo mismo como costo, por ejemplo, un camión que demora, o un tren que lleva mucha carga y llega en 4 o 5 horas, a un camión que llega en 48 horas, por ser un poquito extremista, ¿no? Pero un camión que llega en 48 horas. Cuesta muchísimo más, y el producto no solamente es la fabricación del producto, es el precio al que yo llego al mercado. Y yo tengo que llegar a un precio competitivo al mercado. Se habla de que estamos en un mundo de consumidores, y es bueno eso, siempre y cuando nosotros sepamos ajustar todos los costos que no deberíamos tener para que un producto llegue competitivamente a esos consumidores. Cuando habla de conectividad, habla del principal problema que tiene Junín, que es la vía de comunicación, la carretera central. Es correcto, pero es que no es solo la carretera central, porque pueden haber otras soluciones. Puede ser saliendo vía un poco el sur del Perú, o como digo, nuevamente el tren, o hacer el túnel que se habló mucho y no se ha llegado a hacer, o inclusive tengo entendido que la oposición vino más de la región que del gobierno central. Entonces son temas que al final se están peleando en el campo político, pero terminan afectando lo técnico y la competitividad de las empresas. Muy bien, ahora volviendo al plano del desarrollo industrial, de la industria a nivel macro, a nivel país. ¿Usted por qué considera que las grandes empresas en el mundo, como Toshiba, como la Volvo, como Intel, están instalando sus plantas en América Latina, como Brasil, como México? ¿Por qué no se instala este tipo de plantas en el Perú? Mira, te doy una peor noticia. Nosotros estuvo Toyota, estuvo Ford, estuvo Nissan, ya con plantas ensambladoras en los años 60 en el Perú, y las perdimos. ¿Por qué? Las perdimos porque cambiamos las condiciones, la regla de juego, porque generamos sobreregulación laboral, hay estabilidad laboral, hay problemas de tributarios. El Perú es uno de los países más caros desde el punto de vista tributario, porque si tú sumas lo que se le tiene que distribuir a los trabajadores, que al final es un impuesto, porque impuesto significa que es algo que lo determina el Estado, más lo que cobra el Estado como renta, estás hablando de casi 37% sobre renta. Y si tú le agregas todos los costos por ejemplo, de permisos o de tiempos o demora para poder poner una fábrica, toda la tramitología, burocracia, permisología, como quieras llamarlo, si tú le agregas todo eso, ya no justifica invertir en el Perú. Y se fueron.
Así de simple. Nosotros los tuvimos, como bien se explicaba ahora en la tarde. Corea tenía en una época un PBI cercano a los $100, cuando el Perú estaba con un PBI cercano a los $2.000, y hoy nosotros estamos en $6.500 y Corea está en $32.000. Lejos. ¿Cuál es la diferencia? Decisiones políticas internas, decisión de industrializar, decisión de crear las condiciones para que las inversiones vengan al Perú. El Perú tiene energía o capacidad de generación de energía, porque tenemos caídas, tenemos agua, tenemos todo tipo de regiones, tenemos todo tipo de materias primas, tenemos la mejor ubicación geográfica del lado pacífico de América Latina, tenemos absolutamente todo para poder ser uno de los países con más desarrollo en la región. Y no lo somos por decisión propia. Y eso es un tema que tenemos que cambiar y que creo que las nuevas generaciones que vayan surgiendo en el Perú deben tomar en cuenta para volver a generar esa oportunidad que todavía tenemos, que ese es otro tema que creo que también es importante. La oportunidad todavía la tenemos. Ese crecimiento, ese desarrollo que hemos tenido en el Perú nos posibilita dar los saltos, pero tenemos que tomar la decisión. ¿Y cree que hay que generar confianza en el inversionista? En el país, como usted lo dijo, hay un problema de institucionalidad que aún no se resuelve. Sí, definitivamente. El Perú en cuanto a instituciones o institucionalidad está en el puesto 122 de 148 países que analiza el World Economic Forum. Estamos coleros, y si yo voy a invertir mi plata, y sobre todo si voy a hacer una gran inversión que beneficia además, porque trae siempre encadenamientos, beneficia a la micro, a la mediana, a la pequeña. Si yo voy a hacer una gran inversión, la voy a hacer donde estoy seguro, donde sé que no me van a cambiar las reglas, donde, por ejemplo, en la legislación laboral, y hablando de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde no vayan a meter preso al gerente porque ocurre un accidente que ni siquiera él pudo evitar. Entonces, hemos generado unas regulaciones tan complejas y tan cargadas que no están permitiendo que el Perú se desarrolle.